Soy Nando Vidal y en este vídeo sobre el uso de la cámara reflex en modo manual os voy a hablar de algunos ajustes, configuraciones y opciones que puede tener nuestra cámara. Este vídeo va a ser el último de los vídeos de esta serie de vídeos o de esta lista de reproducción de vídeos sobre el uso de la cámara reflex en modo manual, y aunque en los vídeos anteriores ya con lo que os expliqué se puede dar un uso bastante interesante a la cámara, pues en este último vídeo os quiero explicar algunos ajustes, algunas configuraciones que podemos aplicar a nuestra cámara para sacarle un poquito más de partido. Es importante que para que podáis seguir las instrucciones que os pueda dar en este vídeo, tengáis a mano las instrucciones de vuestra cámara, sobre todo en este caso en el que las opciones en cada cámara pueden venir de formas muy diferentes. Van a hacer lo mismo, incluso puede que tengan la misma denominación en la mayoría de los casos, pero sí que hay que buscar en vuestra cámara exclusivamente cómo se localiza esa configuración para que la podáis modificar. Esto incluso en cámaras de una misma marca puede variar, sobre todo en modelos más modernos respecto a modelos más antiguos y al revés. Ya os digo que no van a ser todas las opciones, obviamente son muchas las opciones que tiene la cámara, pero os voy a explicar algunas, pues quizás las que más se pueden utilizar o las que a mi criterio creo que está bien conocerlas. Instrucciones a mano, si no las tenéis, las podéis descargar de la página web del fabricante de vuestra cámara. Entráis en la página web, buscáis el modelo de vuestra cámara y miráis ahí en las opciones o en los resultados que os dé, tendréis lo más seguro un apartado de descargas y ahí seguramente tenéis el tutorial en PDF, que además viene muy bien tenerlo en PDF porque así lo podemos tener en el móvil y si buscamos alguna cosa en concreto, simplemente abrimos el archivo con la aplicación que tengamos para leer los PDFs y buscar. Si buscamos, por ejemplo, apertura de diafragma, lo escribimos y directamente nos llevará al sitio, pero bueno, es una sugerencia. Vamos a lo que nos atañe este vídeo, que son las configuraciones. Voy a explicaros primero, voy a intentar no tocar mucho la cámara porque, como ya os he dicho, cada cámara es un mundo, cada marca tiene su forma de hacer las cosas, aunque luego al final hacen todas lo mismo o casi todo lo mismo. Entonces voy a intentar no hacer referencia a mi cámara porque la vuestra lo más probable es que no sea la misma. En algunos casos puede coincidir, pero supongo que tendréis otras marcas, otros modelos. Y lo que os puedo explicar yo con esta cámara, pues sinceramente cuando vayáis a hacerlo en la vuestra no sirva de nada. Bueno, vamos a ir por partes. Sin entrar en el menú, ya os digo, en esta cámara, en la vuestra mejor tenéis que entrar, pero son ajustes más que vienen a mano, podemos variar los puntos de enfoque. Yo normalmente, ya es una forma mía de hacer las fotos, suelo tener activado el punto de enfoque central, solo un punto de enfoque, el del centro. Pero podemos utilizar todos los puntos de enfoque que tenga la cámara o áreas de enfoque. Dependiendo del modelo, pues podemos tener solo la posibilidad de activar un punto o todos, independientemente que sea el punto central, el de una esquina, el del lado, o podemos también en algunos casos activar diferentes puntos de enfoque o diferentes áreas, una serie de puntos de enfoque que afectan a una área, a otra área, a otra área, ¿vale? Lo que nos va a servir para que cuando enfoquemos con nuestra cámara, busque el foco o busque encontrar la distancia enfocada o el sujeto enfocado en esa área o en ese punto de enfoque. Entonces, podemos buscar esto en nuestra cámara y ver cómo variarlo. Es un ajuste fácil de modificar, incluso en muchas cámaras en el propio display lo podemos hacer. Si el display es táctil, le damos con el dedo nosotros mismos y lo podemos cambiar. O entrando al menú podemos variarlo. Luego tenemos los modos de avance o es el modo de disparo, que también es muy intuitivo, lo podemos ver con la cámara, que lo que podemos variar con esto es si nosotros al hacer clic en el botón, en el disparador de la cámara, queremos hacer una sola foto, queremos disparar en ráfaga o queremos ponerle un temporizador, ya sea de 10 segundos, 2 segundos, ya dependiendo de la cámara, podemos tener unas opciones u otras. Esta es otra opción que podemos modificar con la cámara. Luego tenemos otra cosa que es interesante, que son los modos de enfoque o los modos de autoenfoque,
que dependiendo de marcas, principalmente tenemos dos. Es el enfoque de un único disparo, que simplemente enfocamos, ya sea con un punto de enfoque o con un área de enfoque o con todos los puntos, algo que está estático. Por ejemplo, para hacer un retrato, un bodegón o un paisaje, que son elementos que están estáticos, que no se mueven. Entonces utilizamos el enfoque de un disparo, enfocamos y una vez está enfocado, disparamos. Y luego tenemos, según marcas, el iServo, en el caso de Canon, ahora mismo no recuerdo en otras marcas cómo lo llaman, pero que es un enfoque más inteligente o más diseñado para motivos en movimiento. Por ejemplo, para fotografía deportiva o para fotografía de naturaleza en el que puede haber animales que se mueven. Lo que hace este tipo de enfoque es que mientras tenemos pulsado a medias el botón de disparo o en el caso de que configuréis la cámara para que el enfoque esté en otro botón, mientras estamos enfocando, la propia cámara o el objetivo va a ir enfocando ese sujeto que se mueve. Si ese sujeto se mueve, el enfoque va a variar para tenerlo siempre enfocado. Y luego, no sé si otras marcas lo tienen o tendrán con otro nombre, está el iFocus, que lo que hace es una mezcla entre los dos. Sirve para enfocar sujetos que están quietos, pero en un momento dado se puede mover. Lo que haría en este caso es seguirlos, ¿sí? Por ejemplo, esto vendría muy bien si queremos hacerle una fotografía a nuestra mascota. Tenemos a nuestro perro que está tumbado, le queremos hacer una foto y de repente en ese momento le da por levantarse e irse. Pues si tuviésemos este tipo de enfoque, lo hemos enfocado cuando está quieto, pero en el momento que se mueve, la propia cámara le sigue para enfocarlo. Es un poquito una mezcla entre los dos. Vale, ya entrando un poquito a entrar al menú de la cámara, donde ya podemos ver cosas más concretas, vamos a una cosa que quizás sea la principal que tenemos que tener un poco configurada, que es la calidad. Normalmente, si tenemos una cámara reflex, lo que queremos hacer con ella es sacar fotos con buena calidad, con gran tamaño y sacarle el máximo partido. Por lo tanto, lo habitual es elegir la máxima calidad. ¿Por qué hay calidades menores? Bueno, pues a veces vamos un poquito apurados de espacio de memoria, de la tarjeta de memoria, no nos caen muchas más fotos, pues una forma de que nos quepan más fotos es reducir la calidad o el tamaño de las fotos para que nos entren más. Pero obviamente, pues una solución ante esto mejor es tener más tarjetas de memoria, una tarjeta de memoria más grande, es no quedarnos cortos de memoria. Pero bueno, en el caso de que no tuviésemos opción de tener más memoria en ese momento, pues una opción para tener más fotos es reducir la calidad. Es algo que no se suele hacer porque al final tenemos una cámara que queremos que haga las mejores fotos, queremos resultados con mayor calidad, elegimos calidad. Pero también hay que tener en cuenta que en los ajustes de calidad no solo ajustamos la calidad, sino el formato. Y voy a entrar un poquito más en detalle con esto de la calidad y el formato. Tenemos dos formatos posibles. Es JPG, que conocemos todos, que es el formato con el que guardamos las fotos en nuestro ordenador, las subimos a redes sociales, las enviamos por WhatsApp o por email o lo subimos a una página web. Es el formato con el que solemos trabajar. Es un formato comprimido que hace que la foto ocupe menos y tenemos, la verdad es que, suficiente calidad para poder visualizarla y enviarla. Y para retocarla, si lo que deseamos es retocarla luego con Lightroom, Camera Raw, con Photoshop, sí que sería ideal también utilizar el formato RAW. El formato RAW, que luego cada marca le pone una extensión diferente, es un formato en bruto, es decir, es como si fuera el negativo de la fotografía que hemos hecho digital. ¿Qué nos permite el RAW? Nos permite poder modificar, sobre todo, colores de esa fotografía sin que pierda calidad. Por ejemplo, el cambiar el balance de blancos no le modificaría la calidad. Si lo hacemos con un JPG, sí que puede afectar a la calidad. Yo en mi caso, ¿vale? Porque esto es muy personal de cada cual, yo en mi caso hago todas las fotografías en RAW. Luego en el ordenador las edito con Camera Raw, las abro con Photoshop o luego directamente en Lightroom y las tengo en RAW porque luego las edito. Si tú vas a hacer las fotos y no tienes ninguna intención de luego hacerles ningún tipo de edición, puedes hacerlas directamente en JPG.
Otra cosa que se recomienda mucho, yo como lo hago en RAW todo directamente, no lo aplico, pero también hay quien te puede recomendar que utilices los dos formatos simultáneamente, que también es posible. Puedes configurar la cámara para que te haga las fotografías en RAW y en JPG. Y luego verás que dentro de esas opciones de RAW y JPG, dentro de cada formato también te da a elegir diferentes tamaños y diferentes calidades. Por lo dicho, si vamos escasos de memoria, pues habría que utilizar calidades inferiores. Pero lo ideal es utilizar la calidad más alta que nos permita la cámara. Bien, ya hemos visto el tema de la calidad y luego tendremos pues, ajustes, por ejemplo, como el aviso sonoro. Cuando enfocáis con vuestra cámara os suele hacer un pitido, podéis activarlo o desactivarlo. El desactivarlo, pues por ejemplo, puede venir bien cuando hacemos fotografía de naturaleza, que puede haber animales susceptibles a cualquier sonido que nos esperen y huyan. Pues una forma sería desactivarlo. Por ejemplo, los pájaros o las aves, en general, pues si no oyen nada y de repente hacemos el pitido de la cámara cuando la enfocamos, se van volando y perdemos esa fotografía. O si estamos en algún lugar donde se ruega que haya silencio, donde puede molestar cualquier sonido, como un teatro o una reunión, pues lo ideal es desactivarle también el sonido para no molestar. Otro de los parámetros que tenemos es el espacio de color. A día de hoy podemos distinguir entre básicamente 3 espacios de color, aunque uno de ellos es más moderno, no lo tienen todas las cámaras, que es el Profoto, y luego tenemos sRGB y Adobe RGB. Voy a empezar de menos a más. El más simple es el sRGB, que tiene una cantidad de colores, bastantes colores, tiene muchos colores, pero no es el espacio que más colores tiene. Se suele utilizar porque luego a la hora de subir fotografías a las páginas web utiliza los colores que se pueden utilizar en publicaciones web. Por lo tanto, bueno, es un espacio de color que podemos utilizar, pero yo recomiendo el siguiente, que es el Adobe RGB. Es un espacio que abarca más colores, trabaja con más colores, puede dar un resultado más fiel, aunque son matices muy pequeños los que se pueden notar de unos colores a otros, pero siempre es interesante tener más variedad de colores, más gama de colores, para que el resultado sea más fiel, más real. Y luego tenemos otro espacio de color, que es el Profoto, que es un espacio que tiene ya cámaras más modernas, más avanzadas, que tiene tanta gama de colores que incluso capta colores que no son visibles para el ojo humano. Y esto, a la vez que suena interesante, puede ser un poquito contraproducente si tenemos en cuenta que luego, al ver colores que no vemos naturalmente, pues puede resultar un poco artificial, darnos una sensación un poco extraña, antinatural, que a veces esta sensación antinatural enriquece la foto o puede ser que nos dé a ver algo que no acabamos de asimilar. Por lo tanto, yo recomiendo el espacio Adobe RGB. Y hablando de esto, bueno, os digo también, si ahora por ejemplo en vuestra cámara la tenéis puesta con el espacio de color sRGB y la cambiáis a Adobe RGB, no sé qué pasa en otras marcas, pero por ejemplo en Canon el nombre del archivo lo crea diferente, le crea un guión bajo, pero simplemente porque hemos cambiado el espacio de color. Vamos a más configuración. Tenemos una configuración que es la reducción de ruido y lo podemos aplicar de dos formas. Una de ellas es para fotografías de larga exposición y otra es para fotografías con ISO alta. Yo os recomiendo desactivar la que hace referencia a las fotografías de larga exposición. Principalmente porque esto lo que hace es, cuando hacemos una fotografía, lo que hace es procesarla después de hacerla. Y mientras está procesándola no podemos utilizar la cámara. Normalmente lo procesa tanto tiempo como ha estado abierto el obturador. Por ejemplo, si hacemos una fotografía con una exposición de 20 segundos, después de esos 20 segundos que ha estado la cámara haciendo la foto, va a estar otros 20 segundos procesando la foto para quitarle ese ruido. Con lo que durante esos 20 segundos no vamos a poder utilizar la cámara. Y es una pena que durante ese tiempo ocurra algo y no podamos fotografiarlo porque la cámara está realizando esa función, cuando realmente no es una cosa que se note. Yo lo he utilizado con y sin, y yo la verdad diferencia entre el ruido de unas fotografías y otra no lo he notado. Por lo tanto, yo recomiendo desactivarlo. Antes, si lo queréis activar porque sí que le veis alguna diferencia o porque sí que os supone un avance, tenerlo activado. Pero yo, en mi caso personal, lo desactivo porque me resulta más incómodo que cómodo. Y luego otra opción para reducir ruido es cuando tenemos el ISO alto,
que esa sí que la tengo activada. Cuando hacemos alguna fotografía en la que subimos la sensibilidad del sensor, subimos un ISO ya a valores más altos, nos reduce el ruido para que, bueno, sea un poquito menos. Otro de los ajustes bastante interesantes que tienen las cámaras es el perfil de usuario, el perfil de imagen o estilo de imágenes, que lo que nos permiten es aplicar una serie de parámetros para las fotografías que hagamos. Por ejemplo, podemos modificarle la nitidez, el contraste, la saturación, parámetros para que las fotografías que hagamos salgan ya con unos efectos añadidos. Yo suelo utilizar el estilo neutro porque como luego las suelo editar o las suelo abrir en ordenador y les suelo aplicar un revelador digital, pues esos parámetros se los aplico luego en postproducción. Pero podemos ver los parámetros que hay algunos por defecto, como paisaje, retrato, neutro, fiel, natural, y luego también podemos crear los nuestros propios. Podemos tener también espacios personalizados. Y nosotros luego con la cámara elegimos uno de ellos y las fotografías saldrán con esos parámetros aplicados. Y luego en el menú también podemos tener una opción o un apartado para ajustes favoritos. Si hay ajustes que los solemos utilizar más, los podemos poner en ese apartado para no tener que ir buscándolos por el menú. Porque a veces los menús de algunas cámaras son bastante amplios y buscar una cosa en concreto, pues si la podemos tener en un lugar como favorito, nos ahorra trabajo y tiempo. Vale, luego sobre el display, sobre la pantalla, también tenemos algunas opciones, ¿vale? Como es la luminosidad, también podemos variar la luminosidad para que emita más luz o menos. Esto a nuestra comodidad, lo que nos resulta es como la pantalla del móvil, le podemos dar más brillo o menos brillo. Vale, y luego ya cuando estamos visualizando fotografías, sí que hay una cosa interesante que os aconsejo que la activéis, que es el histograma. Tenéis que ver en vuestra cámara cómo se modifica la forma de visualizar las fotografías, porque podemos tener que solo se vea la fotografía o podemos darle, en el caso de esta cámara, dándole al botón Info, mientras estamos viendo la fotografía, cambia y va mostrando información que tiene esa fotografía. Y el histograma, que es una gráfica que simplemente nos indica la cantidad de píxeles que hay de cada gris diferente que hay en la fotografía, y nos puede mostrar si la fotografía está sobreexpuesta, está subexpuesta. Es interesante tener esto porque a veces vemos la fotografía en pantalla y nos parece que no está lo suficientemente iluminada o que tiene exceso de luz, nos creemos que está mal y luego realmente el histograma nos está indicando que está bien. A veces lo que vemos en la pantalla no es lo que exactamente ha quedado, porque la pantalla tiene sus limitaciones, y con el histograma lo que podemos hacer es ver con detalle esa gráfica sobre la exposición que tiene la fotografía. Y otra cosa que podemos también activar o desactivar es el aviso de altas luces. Si hacemos una fotografía que tiene altas luces, que nos hemos pasado con la exposición, que está sobreexpuesta, podemos activar un destello en esos blancos más fuertes que nos dice que ahí se está pasando de exposición, para que luego nosotros a la hora de modificar los parámetros para exponer la fotografía podamos quitarles, en el caso de que nos hayamos pasado, quitarle más exposición. Y ya para terminar, si bien estos vídeos hablaba de cómo utilizar la cámara en modo manual, os voy a explicar tres modos, concretamente me voy a centrar en dos modos sobre el uso de la cámara de un modo que no es manual, ¿vale? Que son los modos semiautomáticos. Os voy a explicar primero el que voy a dejar un poquito de lado, que es el Program, que en las cámaras en el dial suele aparecer con una P, que es casi igual que el modo automático, lo que pasa es que nos permite modificar algunos valores como el balance de blancos, el ISO, podemos variarlo también nosotros manualmente, podemos elegir si disparamos el flash o no lo disparamos. Nos deja hacer algunas cositas más que no nos deja hacer el modo completamente automático. Yo no lo suelo utilizar, pero ya os digo, lo que hace esto es utilizar un modo automático, pero pudiendo nosotros hurgar un poquito más en él, no dejando que la cámara lo decida todo, sino que algunas cositas, algunos parámetros, como los puntos de enfoque o alguna cosita más, las podemos modificar nosotros. Y luego sí que voy a los dos otros modos que son muy interesantes, que son el modo de prioridad de apertura y el modo de prioridad de velocidad. Estos, dependiendo de la cámara, en Canon, por ejemplo, el modo de prioridad de apertura lo podemos ver con las letras AV, en el caso de Nikon o Sony, por ejemplo, es una A. Y esto lo que hace es que nosotros le indicamos a la cámara
con qué apertura queremos hacer las fotos, con qué diafragma, si lo queremos en f4, en f1.4, en f11. Nosotros simplemente ponemos la apertura y la cámara va a decidir cuál va a ser la velocidad de obturación. Y si queremos que también decida el ISO, pues lo podemos poner el ISO en automático y esos dos parámetros los consideraría la cámara y nosotros únicamente le diríamos qué apertura de diafragma tiene que tener. En el caso de que queramos hacer lo contrario, que queremos nosotros indicarle la velocidad de obturación y el resto queremos que la cámara lo decida, pasaríamos al otro modo, que es el de prioridad de velocidad de obturación, que en cámaras Canon lo podemos encontrar con las letras TV y en el dial de, por ejemplo, Sony o Nikon lo veríamos con una S. Aquí le indicamos cuál va a ser la velocidad de obturación y la cámara automáticamente va a variar la apertura del diafragma. Si queremos nosotros, igualmente que en el otro caso, asignarle nosotros un ISO concreto, se lo podemos asignar, y si queremos que la cámara decida el ISO, podemos poner el ISO en automático y la cámara haría las fotografías con los parámetros a su criterio, únicamente diciéndole nosotros cuál sería la velocidad de obturación. Simplemente es esto. Yo creo que con estos vídeos ya podéis darle un uso a vuestra cámara bastante interesante. También os invito a que vayáis investigando más qué capacidades tiene vuestra cámara. En las instrucciones de vuestra cámara podéis ver muchas más opciones que puede tener la cámara, cosas que se le añaden a cámaras nuevas. Así que espero que disfrutéis de vuestra cámara y que disfrutéis haciendo fotos. Nos vemos en más vídeos. ¡Hasta luego!